Palabra de Dios para nuestras vidas. El título de esta predicación en esta mañana, mis hermanos, es La lucha del creyente, y está basada allí en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Efesios 6 del 10 al 13. Y vamos a meditar en este pasaje de la Escritura, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias te damos porque verdaderamente eres bueno. Tu gracia, tu misericordia y tu fidelidad son para siempre. Señor, hemos elevado nuestras voces a ti en cántico, también hemos orado, también, mi Señor, hemos dado testimonio, Padre Celestial, y todo es para tu gloria, porque no se trata de nosotros, mi Señor, se trata de ti este culto. Y Padre Celestial, ahora te pedimos, mi Señor, en Cristo Jesús, que nos des entendimiento en tu palabra. Háblanos con toda claridad, mi Señor. Háblanos con tu palabra, Padre Celestial, que podamos entenderla, mi Señor, y que, Padre Celestial, al salir de este lugar, tomemos la decisión firme de poner en práctica tu palabra, porque esa es la verdadera adoración. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en ello. Por favor, bendito Señor. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Les ruego que abran sus Biblias, mis hermanos, en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Efesios 6, mis hermanos, versículos del 10 al 13. Lo tienen en la pantalla, mis hermanos. Pero yo quisiera leer más allá de estos versículos que tienen en la pantalla o que tienen en su boletín. Ya no lo pusimos por una cuestión de espacio, pero quisiera, mis hermanos, leer este pasaje, Efesios capítulo 6, y de los versículos, mis hermanos, en este pasaje, Efesios 6, de los versículos del 10 hasta el 20. Quisiera leerlo para ustedes, si lo tienen en sus Biblias, mis hermanos. En el pasaje, en su boletín, solamente tienen hasta el versículo 13, igual en la pantalla, pero quisiera en sus Biblias, mis hermanos, si lo tienen, y quisiera hacer la lectura de este pasaje de la Escritura, el cual nos va a tomar varias semanas examinar, mis hermanos, varias semanas, varios domingos, y quiero leerlo en esta mañana. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén, mis hermanos. Este es el pasaje de la Escritura que vamos a estar meditando, mis hermanos, el día de hoy, pero también estaremos meditando en este pasaje los siguientes domingos, mis hermanos. Saben, mis hermanos, de acuerdo con Wikidata, y estos son datos que estuve buscando a lo largo de esta semana, mis hermanos, en la historia humana ha habido aproximadamente unas 12,000 batallas en el mundo, aproximadamente. Ha habido batallas entre países y también batallas entre los bandos en un mismo país, mis hermanos. Seguramente este número es mayor.
Es un número aproximado, pero seguramente, con toda seguridad es mayor, mis hermanos, debido a que las batallas se contabilizan más en el continente europeo que en Sudamérica o que en Asia, mis hermanos, o que en África. Mis hermanos, donde pues las guerras o las batallas no se han contabilizado todos, no se han contado, mis hermanos. Sí, mis hermanos, ha habido muchas batallas a lo largo de la historia humana, muchísimas, mis hermanos, pero ¿cuántas batallas has tenido tú en tu propia historia? En tu propia vida, en tu propia historia. Seguro, mis hermanos, que cada uno ha tenido muchas batallas y todavía las seguimos teniendo, mis hermanos. Lo que el apóstol Pablo nos muestra en estos versículos, mis hermanos, es una gran batalla. Una batalla de dimensiones eternas, mis hermanos. A lo largo de la carta a los Efesios, el apóstol Pablo, mis hermanos, ha venido diciendo que Dios se propuso redimir en Cristo a un grupo de hombres y mujeres de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, y hacer de todos ellos una nueva sociedad llamada iglesia. Ese es el tema, mis hermanos, inicial de la carta a los Efesios. Y una familia, mis hermanos, de diferentes pueblos, de diferentes nacionalidades, lenguas, mis hermanos, una familia con un solo Padre, un solo Señor, una sola fe, una misma salvación, y donde cada uno de los miembros de esta familia se encuentra en un proceso de transformación a la imagen de Jesucristo. Todos estos hombres y mujeres redimidos por la gracia de Dios, aunque no son perfectos, ustedes y yo no lo somos, mis hermanos, porque todavía no hemos sido glorificados, mis hermanos. No hemos llegado a la presencia de nuestro Señor, pero hemos sido transformados por el poder de Dios. Y ahora, ustedes y yo, mis hermanos, estamos conminados por la palabra a vivir a la altura de lo que somos, mis hermanos, como creyentes, hijos de Dios. A eso estamos, mis hermanos, llamados, a vivir de una manera distinta, diferente, mis hermanos. Por eso el apóstol dice aquí en Efesios 4:1, mis hermanos: yo pues, preso en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si ustedes cuentan, mis hermanos, en la carta a los Efesios, la palabra andar se dice varias veces. 12 veces, mis hermanos, la palabra andar, y ejemplifica, mis hermanos, cómo debemos vivir. El apóstol Pablo dice, mis hermanos, como redimidos, como nuevas personas, como miembros de la familia de Dios, debemos andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como hijos de Dios, mis hermanos. Y a partir de este punto de la carta, el apóstol, mis hermanos, pasa a explicar lo que esto significa en la práctica en relación con los demás creyentes, con la iglesia, mis hermanos. Es decir, cómo se debe mostrar esta transformación de nuestra vida en el mundo. ¿Cómo se debe mostrar esta transformación de nuestra vida en la familia? ¿Cómo se debe mostrar, mis hermanos, que somos nuevas criaturas en cada una de las áreas de nuestras vidas? El creyente, es decir, ustedes y yo, mis hermanos, debemos manifestar la obra transformadora de Cristo porque tenemos otros estándares. ¿Recuerdan, mis hermanos? Lo examinamos en la carta a los Efesios, que debemos ser hijos obedientes de Dios. Amados hijos obedientes de Dios, mis hermanos. Tenemos ahora, mis hermanos, otras motivaciones, otras perspectivas y metas. Pero al llegar a esta parte, en este versículo, mis hermanos, Pablo, el apóstol, está haciendo ver a sus lectores y también a ustedes y a mí, mis hermanos, que no es un asunto sencillo para los creyentes vivir como cristianos. No es un asunto sencillo, mis hermanos, y esto es por una razón. Porque tan pronto como se hizo la paz con Dios, nosotros estamos en paz con Dios por medio de Cristo, nos pasamos a otro bando, mis hermanos, del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de nuestro Señor. Y hay una guerra sin cuartel. Una guerra sin cuartel, mis hermanos, entre el bien y el mal. Y cada pulgada de terreno que nosotros avancemos en el camino de la santidad es a través de grandes conflictos.
Queremos avanzar en santidad, crecer en madurez, mis hermanos, es a través de batallas. No lo dudemos, mis hermanos, a través de las batallas. ¿Por qué? Porque la vida cristiana, mis hermanos, no es un parque de diversiones. No es así. Tenemos que tomarlo con seriedad. La vida cristiana, mis hermanos, es un campo de batalla. Eso es la vida cristiana. Un comentarista, mis hermanos, de este pasaje lo explica de esta manera, mis hermanos. En el plan de Dios es crear una sociedad, mis hermanos, nueva. Y entonces los enemigos del Señor y de nuestras almas también harán todo lo posible para destruirla. Dios el Señor ha derribado a través de Jesucristo las paredes que dividían a los seres humanos de razas diferentes, culturas distintas. Pero el maligno, mis hermanos, luchará por reconstruir esas paredes. El Señor ha derribado todas las paredes, pero el maligno luchará para construir esas paredes de separación y de división. Otra vez, mis hermanos, es la intención de Dios que su pueblo reconciliado y redimido viva junto en armonía y en pureza, y entonces los poderes del infierno, mis hermanos, van a sembrar semillas de discordia y de pecado. Eso es lo que el apóstol Pablo, mis hermanos, nos está diciendo aquí. Quizás alguien se pregunte, ¿por qué hay tantos problemas en una iglesia? ¿Por qué hay tantos problemas en una familia? ¿Por qué hay tantos problemas en la sociedad? ¿Por qué hay tantos problemas en los trabajos? Bueno, esa es la respuesta. Porque hay luchas, hay una batalla, mis hermanos, de dimensiones eternas. Y de esto ustedes y yo debemos estar conscientes, mis hermanos. El apóstol Pablo, antes de estos versículos que estamos examinando, está hablando, mis hermanos, de que los esposos deben amar a las esposas, ¿no es así? Y que también, mis hermanos, debemos las esposas someternos a los maridos y los hijos obedecer a los padres, y los padres deben criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Pero ahora, mis hermanos, el apóstol dice en este versículo, mis hermanos, anterior, dice: hermanos míos, fortaleceos en el poder del Señor, en el Señor y en el poder de su fuerza. La vida cristiana, mis hermanos, no es un asunto fácil. No podemos vivirlo, mis hermanos, con descuido. Muchos creyentes viven con descuido y con negligencia. Son negligentes, mis hermanos, a vivir la palabra de Dios. Son negligentes a estudiar la Escritura. Son negligentes, mis hermanos, si no se dan cuenta que están viviendo, mis hermanos, en una utopía irrealizable, mis hermanos, porque piensan que todo en la vida va a ser fácil y sencillo, y no se dan cuenta que estamos inmersos en una guerra espiritual, en una gran batalla, mis hermanos. Pero quiero decirles, hay una buena noticia. Hay una buena noticia, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos ha provisto de todo lo necesario, todos los recursos necesarios para que ustedes y yo luchemos y salgamos victoriosos. Esa es la buena noticia. El Señor no nos ha abandonado ni nos ha dejado solos, mis hermanos. Piensen por un momento si Dios, a través de Cristo, proveyendo salvación y perdón de pecados, mis hermanos, nuestro Señor, y dice, bueno, cuando una persona toma la decisión de seguir a Cristo, toma la decisión, mis hermanos, de seguir al Señor en arrepentimiento y fe, y entonces dice, bueno, tus pecados son perdonados, tienes entrada al cielo, pero ahora vive bajo tus propios recursos. No es así. No es así, mis hermanos. El Señor ha dado perdón y tenemos asegurada la presencia, mis hermanos, de estar en la presencia de Dios por la eternidad. Pero además, mis hermanos, nos ha dejado los recursos necesarios para que vivamos ustedes y yo una vida de piedad, una vida de santidad, mis hermanos. Es así. Entonces, mis hermanos, si ustedes y yo desconocemos esto, si no tomamos en cuenta cuáles son estos recursos y cómo podemos hacer uso de ellos, les aseguro, mis hermanos, seremos presa fácil de las maquinaciones y seducciones del maligno. Y esto es lo que vamos a estar considerando, mis hermanos, a partir de hoy
y en las siguientes predicaciones, mis hermanos, acerca de esta lucha espiritual y tomando como inicio este pasaje, mis hermanos. Entonces, quiero, mis hermanos, que consideremos lo siguiente en esta mañana, mis hermanos. Quiero que consideremos esto. ¿Qué verdades ustedes y yo tenemos que entender, mis hermanos, acerca de la lucha que tenemos como cristianos? ¿Cuáles son estas verdades que nos dice la Escritura? ¿Qué es lo que tenemos que considerar, mis hermanos? Bueno, quiero decirles tres cosas, mis hermanos. Y en primer lugar, la primera verdad que tenemos que considerar es que la lucha espiritual es una realidad. Si lo quieren anotar, por favor, ahí tienen un espacio, mis hermanos. Dice el pasaje, Efesios 6:12. Dice allí el pasaje, mis hermanos, porque no tenemos lucha, mis hermanos, y así dice el versículo 12. Y más adelante agrega, nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, contra seres humanos, sino contra. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, mis hermanos, y que salta a la vista, es que él está presentando la vida cristiana práctica como una batalla. Es una batalla, mis hermanos, una guerra espiritual a la que tú y yo debemos ir con todo el equipo de combate que se nos ha provisto, tanto ofensivo como defensivo. De allí todas las figuras militares que se presentan en este pasaje, la armadura del creyente, mis hermanos. De allí estas figuras. Lo cierto es que ustedes y yo, mis hermanos, debemos tener contacto continuo con el cuartel general, donde está nuestro Señor, mis hermanos, y hay una armadura que debemos ponernos, una armadura que debemos vestir, y hay un enemigo al que debemos conocer y resistir. Hay algo que debemos entender, mis hermanos: el cristiano es un soldado en el campo de batalla. Eso debemos entenderlo, mis hermanos. Hace algunos años estuve allí en Inglaterra, en Londres, con mi familia, mis hermanos, con mis hijas y mi esposa, y visitamos el Palacio de Buckingham, mis hermanos, lo visitamos. Y bueno, nos tocó ver el momento de la ceremonia del cambio de guardia, mis hermanos, donde todos los soldados están impecables, con un hermoso, mis hermanos, uniforme. Es una ceremonia impresionante, mis hermanos, el cambio de guardia. Vienen con caballos, los soldados, vienen otros caminando, mis hermanos, y se hace todo tan marcial. El uniforme de los soldados, sus movimientos detalladamente sincronizados, la solemnidad de la ceremonia, mis hermanos. Pero quiero decirles, una cosa es ver a un soldado bien arreglado en una ceremonia, en una parada militar, luciéndose, a ver a un soldado, mis hermanos, experimentando en el campo de batalla, sobre todo cuando hay que enfrentar al enemigo cuerpo a cuerpo. Es diferente. Los soldados no van así a la guerra. No es así, mis hermanos. ¿Saben, mis hermanos? En la actualidad muchas batallas o muchas guerras se pelean con computadoras. Ahora se pelean así. Los cohetes teledirigidos, mis hermanos, las municiones, todo, mis hermanos, es por computadora y con precisión pueden mandar un misil a un lugar, mis hermanos, a un edificio, una casa determinada, mis hermanos. Pero la guerra que estaba pensando el apóstol Pablo, que tenía en mente, no era así. Pocas cosas pueden ser tan horrorosas como este tipo de guerra que Pablo tenía en mente. Y lo que Pablo está teniendo en mente, mis hermanos, y está describiendo, no es un soldado en un cambio de guardia, en una ceremonia militar. No es así, mis hermanos, donde está con su uniforme hermoso y limpio. No. Pablo está describiendo al creyente como un soldado en medio del campo de batalla. La vida cristiana es una guerra y por eso, mis hermanos, se nos exhorta a velar. Continuamente en la Escritura se nos exhorta a estar alertas, porque no estamos, mis hermanos, en un parque de diversiones. Un creyente, mis hermanos, no debe tomar la vida cristiana con negligencia, mis hermanos. No estamos participando, ustedes y yo, de un desfile militar, mis hermanos. Estamos en medio de un conflicto de enormes proporciones, donde cada cosa que hacemos repercute a favor
o en contra de nuestro Señor o a favor o en contra de nuestro enemigo. Cada cosa que hacemos, cada cosa, mis hermanos. Yo te pregunto en esta mañana, les pregunto, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué tan consciente estás tú de esa realidad? ¿Qué tan consciente estás tú de la realidad de que verdaderamente estás en una guerra, en una batalla espiritual? ¿Qué tan consciente estás tú cuando te levantas en la mañana y cuando te envuelves en la rutina diaria de que estás en una batalla espiritual? En la rutina cotidiana, en la rutina del día, ¿te acuerdas de que estás librando una batalla o de que la vas a librar? ¿Recuerdas que debes pisar con cuidado? No sea que vayas a pisar una mina explosiva y que seas atacado por sorpresa por el enemigo de Dios y de tu alma. ¿Lo estás considerando verdaderamente? ¿Lo consideras así? Ahora, mis queridos hermanos, no quiero que me malentiendan, no es así, mis hermanos. La vida cristiana es maravillosa y extraordinaria, mis hermanos, cuando se vive al lado de Jesús. Es maravilloso. Y eso es lo que Pablo, mis hermanos, dice en los primeros capítulos de su carta a los Efesios, mis hermanos. Dice que aquellos que han seguido a Cristo, dice el apóstol, hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. También dice el apóstol que hemos sido escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo para hacernos herederos junto con su Hijo Jesucristo. Jesucristo nos perdonó. Mis hermanos, sin lugar a dudas, los creyentes somos las personas más privilegiadas del mundo. Los creyentes, mis hermanos, somos las personas con el mayor privilegio del mundo. Pero eso no elimina, mis hermanos, la realidad de que la vida cristiana no solo es pasar un tiempo aquí los domingos en la mañana. No es eso la vida cristiana. La vida cristiana es más, mis hermanos. Uno puede encontrar creyentes que dicen que son creyentes en cualquier sitio, mis hermanos, y muchas veces me pregunto, ¿realmente esta persona está siguiendo a Cristo? ¿Está siguiendo al Señor? El cristianismo que la Escritura, mis hermanos, describe no es, mis hermanos, solamente me acuerdo de Dios el fin de semana. No es así, mis hermanos. Así como tampoco lo es para un soldado en tiempo de guerra, mis hermanos. No lo es. Así que, mis hermanos, la vida cristiana es un asunto serio y es un asunto de vida o muerte. Y así debemos entenderlo, mis hermanos. Cada día, ustedes y yo, todos nosotros nos enfrentamos con dificultades, con peligros, y lamentablemente muchos creyentes dan la impresión de no estar apercibidos, mis hermanos, de la realidad de que alrededor de nosotros se está librando un conflicto de repercusiones eternas. Y muchas veces, mis hermanos, por nuestra actitud, nuestras palabras, nuestra conducta, damos la impresión de que la guerra se ha acabado. Vivimos como si Dios, por un lado, y el diablo, por otro lado, hubieran firmado un acuerdo de paz, un tratado de no agresión. Pero no es así. De hecho, la visión que muchas personas comparten, mis hermanos, y enseñan, es que la vida cristiana, mis hermanos, es todo paz y felicidad. No es así. No lo es, mis hermanos. Que la vida cristiana, este cristiano hizo, será la solución de todos tus problemas. Si estás enfermo, Cristo te sanará. Y sí lo creo, mis hermanos. Pero a veces, en ocasiones, mis hermanos, la voluntad de Dios es que uno esté enfermo. Como con Pablo el apóstol. Y será su voluntad que estuviera enfermo, pero aún así, mis hermanos, enfermo o no, con problemas o no, con dificultades o no, el Señor, mis hermanos, dice la Escritura, nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Así que, mis hermanos, algunos presentan a Cristo como si Él fuera nada más, mis hermanos,
una máquina cumple deseos. Una máquina cumple deseos, todopoderosa, sí, pero que cumple los deseos, mis hermanos. Pero nuestro Señor no es así. No es así. Él es el Dios soberano, el que tiene todo control. Y Él es el gran Salvador, mis hermanos. Y la Biblia nos advierte que tan pronto como hacemos la paz con Dios por medio de Cristo, entonces entramos en una guerra que va a durar hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor, y todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hasta entonces, mis hermanos, mis queridos hermanos, todos nosotros tendremos que seguir peleando cada día de nuestras vidas hasta que lleguemos a nuestro final descanso en la presencia de Dios. Y es una realidad, mis hermanos. La vida cristiana es una lucha y una batalla. Y debemos considerarlo así. No te descuides. No seas negligente en tu vida. No te descuides. Vive como hijo de Dios. Obedece al Señor en todo lo que Él mande. Cada uno de nosotros, mis hermanos, nos hemos enrolado en el ejército de nuestro Señor. Ahora, quiero decirles, mis hermanos, que hay una buena noticia en esto. Ya se los había dicho. El Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos para luchar. Y esto es lo que quiero compartirles, mis hermanos, en segundo lugar. En segundo lugar, tenemos que considerar los recursos que Dios nos ha dado para esta lucha. ¿Cuáles son los recursos que el Señor nos ha dado, mis hermanos, para entrar en esta batalla, mis hermanos? Esto es lo que tenemos que considerar. Los recursos que Dios nos da y que tenemos a la mano, mis hermanos. Pero al mismo tiempo, estos recursos que Dios nos da, nos dan una idea del enemigo al que estamos enfrentando. Sería un error táctico, mis hermanos, si ustedes ven pasar una mosca, por ejemplo, y tratar de matar la mosca con una pistola, ¿verdad? Con una bala. O tengo un misil aquí, voy a matar esa mosca. No, no es así. Lo que nos dice la Escritura, mis hermanos, ¿sí?, es que los recursos que Dios nos da, mis hermanos, la clase de recursos que Dios nos da idea del tipo de enemigo que estamos enfrentando. Así es, mis hermanos. Entonces, ¿cuáles son las armas o recursos que el Señor nos ha dado? ¿Cuáles son estas armas o recursos? Si ustedes ven, mis hermanos, Efesios 6:10. ¿Cuáles son, mis hermanos? Efesios 6:10. Si lo quieren leer conmigo, el pasaje, mis hermanos, no lo tengo aquí en la pantalla ahorita en este momento, pero ¿cuáles son, mis hermanos? Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¡Qué gran recurso! Y este es el primer recurso, mis hermanos, que ustedes y yo tenemos. El primer recurso que tenemos, mis hermanos, precisamente es este. Es el poder omnipotente de Dios. El omnipotente poder de Dios, mis hermanos. Nuestro Señor es todopoderoso. Estuve batallando un poco, mis hermanos, al poner este punto, dice, y estaba buscando la mejor palabra para describirlo. Y estaba pensando, voy a poner el todopoderoso poder de Dios. Pero no quise repetir la palabra, mis hermanos. Pero es el omnipotente, el poder de Dios, mis hermanos, que sobrepasa todo límite. Todo, mis hermanos, es el recurso que Dios nos ha dado. Por eso, mis hermanos, dice el pasaje así. ¿Podemos leerlo otra vez, mis hermanos? Podemos leerlo, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es. No es con nuestra propia capacidad, no es con nuestros propios recursos que nosotros podemos enfrentar a este enemigo. El Señor ha puesto a nuestra disposición su poder omnipotente. Y una de las cosas que Pablo el apóstol está pidiendo en la carta a los Efesios, lo revisamos, mis hermanos, allá en el capítulo 1, en oración el apóstol Pablo, precisamente el apóstol pide en oración que los creyentes estuviesen conscientes de este poder.
del Señor, mis hermanos, de verdad. Eso es lo que dice el pasaje. Quiero que ustedes vean, mis hermanos, el versículo que se encuentra en Efesios 1, 17 y 18. ¿Lo ven, mis hermanos, allí? Este pasaje dice de la siguiente manera: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo está orando, oro por ustedes por esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería que los creyentes supieran? Esa palabra para que sepáis es muy importante, si la puedes subrayar, porque son tres cosas que vienen a continuación en los versículos siguientes, que el apóstol Pablo está orando por los creyentes. Pido que el Señor les revele, pido que tengan entendimiento, los ojos los ojos sean alumbrados con entendimiento, es decir, comprendan cabalmente, para que sepan. Tres cosas, mis hermanos, tres cosas, y aquí están. Y esto está en los versículos del 18 al 20, mis hermanos, ustedes luego lo leen estos versículos, pero aquí yo los puse. En primer lugar, el apóstol Pablo está orando para que tú y yo sepamos que, en primer lugar, mis hermanos, es que cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. La esperanza a la que el Señor nos ha llamado, en primer lugar. Segundo, mis hermanos, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Qué riquezas tienen los creyentes, mis hermanos, de la gloria de su herencia, mis hermanos, del Señor que da a sus santos? Tercer lugar, mis hermanos, si lo pueden anotar, ¿cuál es la supereminente grandeza? ¿Y a qué se refiere en este versículo? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, cuando le resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Tres cosas maravillosas, mis hermanos. Primero, ¿cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado? Segundo, sus riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Y tercero, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ustedes y yo, para con todos nosotros. Precisamente, mis hermanos, el versículo lo dice con toda claridad, con toda claridad. ¿Cuál es la clase de poder que Dios ha puesto a nuestra disposición? ¿Cuál es la clase de poder, mis hermanos, que Dios quiere que nos demos cuenta, que sepamos, como dice el versículo anterior, el versículo 18, que sepamos, mis hermanos, que está a nuestra disposición? Bueno, es exactamente, mis hermanos, el mismo poder que operó en la tumba de nuestro Señor Jesucristo cuando venció la muerte. Exactamente el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos y que quitó la piedra de la tumba y resucitó a nuestro Señor con gloria y poder. Exactamente el mismo poder. Así es que, mis hermanos, esta clase de poder de Dios para sus santos, para sus hijos, a los que Él ha elegido y llamado, está disponible. Así que no hay razón para que tú y yo vivamos una vida cristiana mediocre y derrotada. Sí, ¿podemos tener problemas? Sí. ¿Vamos a estar exentos de problemas? Pues no, siempre va a haber problemas. Muchas personas quieren ser felices. Yo quiero vivir una vida sin problemas, pero eso es una utopía. La vida está hecha de problemas, una batalla tras otra y tras otra. Y debemos ser conscientes de ello, mis hermanos. Estar apercibidos de esto. Y sí, podemos tener problemas, estar enfermos o con alguna dificultad, sí, pero no derrotados.
porque a nuestra disposición está exactamente la misma clase de poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Exactamente, mis hermanos. Por eso dice la Escritura en este pasaje, la supereminente grandeza de su poder, en un grado superlativo, superlativo. Eso es lo que está diciendo, mis hermanos. La lucha puede ser fuerte. El enemigo es cruel y poderoso, pero el poder omnipotente de Dios ha sido puesto a nuestra disposición. Así es que, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? ¿Quieren la respuesta? ¿Cómo dice allí en Efesios 6:10? ¿Alguien lo puede leer, mis hermanos? Efesios 6:10. Efesios 6:10, ¿sí? No, Efesios 6:10. Así es, gracias. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si este poder está allí y está disponible para nosotros, ¿qué debemos hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que debemos hacer. Esa es la parte que nos toca a ti y a mí. El Señor nos ha dado de sus recursos. El Señor nos ha dado esta provisión. Y ahora, ¿qué nos toca hacer a ti y a mí? Mis hermanos, fortalecernos en el Señor. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo puedo fortalecerme en el Señor? ¿Cómo puedo estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? Esta es la clave. El asunto es que nos fortalezcamos en Él. Pero ¿cómo podemos hacerlo, mis hermanos? En esta batalla, en esta lucha. Bueno, en primer lugar, mis hermanos, la manera en que podemos fortalecernos tú y yo en el Señor y en el poder de su fuerza es no confiando en absoluto en nosotros mismos. En primer lugar, si lo ponen así, mis hermanos, no confiaré en absoluto en mí. No lo voy a hacer. Esto implica esto, mis hermanos. No vamos a confiar en nosotros mismos. Queridos hermanos, soy el pastor de esta iglesia, sí. Y con profundo cariño y amor les digo, mis hermanos, tengan cuidado de confiar en ustedes mismos. Es algo que también me lo repito yo. No confiemos en nosotros mismos, porque eso nos puede llevar a pecar. Nos puede llevar, mis hermanos, a apartarnos de nuestro Señor. Si alguno de ustedes está pensando, ya yo tengo controlada la situación, sé hasta dónde puedo llegar, sé cuál es el límite, sé que puedo controlar esto, es indudable que estás confiando en ti mismo. No lo hagas, no confíes en ti mismo, no lo hagas. ¿Recuerdan el himno que compuso Martín Lutero, Castillo fuerte es nuestro Dios? ¿Lo recuerdan, mis hermanos? Este himno, en una de sus estrofas dice, nuestro valor es nada aquí. Con él, dice, refiriéndose a Satanás, todo es perdido. Con él. Nuestro valor es nada aquí, y con él, refiriéndose a Satanás, todo está perdido. No confíes en ti mismo. No confíes en ti mismo. No pretendas vivir la vida cristiana con tus propias fuerzas. No lo hagas, porque no podrás hacerlo. Ciertamente, mis hermanos, nunca es más débil un cristiano que cuando se cree capaz de hacerlo. Nunca es más vulnerable un cristiano que cuando se cree fuerte. No confíes en ti mismo. No confíes en ti. ¿Te conoces a ti mismo? Sí, yo también. ¿Saben, mis hermanos? La Escritura dice que el corazón del hombre es veleidoso. Varía. ¿Y quién lo podrá conocer? Es engañoso el corazón. ¿Recuerdan lo que hizo Pedro, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, esta noche antes de que el gallo cante me vas a negar 3 veces? Y Pedro dijo, no, Señor, yo voy a ser incapaz de una traición semejante. No, Señor, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol estaba diciendo, mira, yo no sé lo que hagan los demás discípulos.
Yo no sé lo que vayan a hacer ellos. Me da la impresión de que algunos pudieran traicionarte, Señor, pero yo no lo voy a hacer porque mi amor es tan fuerte por ti, Señor, que yo no sería capaz de eso. Y saben ustedes la historia bíblica, mis hermanos. Unas horas más tarde, el apóstol estaría jurando con maldición que él no conocía a Cristo, que no conocía al Señor. Mis queridos hermanos, si vamos a pelear esta batalla, tenemos que entender esto. En nuestras propias fuerzas no tenemos la más mínima posibilidad de salir victoriosos. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura en Juan capítulo 15? Separados de mí, nada podéis hacer. Es por eso que el apóstol Pablo, mis hermanos, hace una declaración tan paradójica aquí, mis hermanos, 2 Corintios 12:9. Dice aquí el pasaje, mis hermanos, en este versículo, así. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me voy a gloriar en mi debilidad, porque cuando soy débil, dice el apóstol, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque está apoyando en Cristo, no está confiando en Él. Eso es lo que entendía el apóstol Pablo, y estaba enfermo, ¿no es así? Estaba así, mis hermanos. Esta carta la escribió desde la cárcel, ¿no es así? Pues sí, estaba en una lucha, en una batalla, mis hermanos, y no estaba confiando en sí mismo. Cuando tú y yo somos débiles, cuando tenemos esa conciencia, percibimos esa conciencia de debilidad en nosotros mismos, es que entonces venimos y nos amparamos bajo el poder de Cristo, y entonces somos fuertes. La conciencia de nuestra propia fragilidad, mis hermanos, nos dice que el enemigo que estamos enfrentando es poderoso, es astuto, y no debemos confiar en nosotros mismos, no, mis hermanos. Ahora, esta es la primera manera en la que tú y yo podemos fortalecernos en el Señor. Ahora, en segundo lugar, mis hermanos, si tú y yo queremos fortalecernos en el Señor, lo que debemos hacer es orar continuamente. Tenemos que orar continuamente, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Alguien escribió de la siguiente manera, mis hermanos, diciendo: la oración de un cristiano no es un intento de forzar la mano de Dios, como si a Dios le hiciéramos manita de puerco, ¿sí? O le dobláramos la mano, no, sino un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia. Eso es la oración. Cuando uno ora, mis hermanos, está uno reconociendo que uno es impotente, que uno no puede. Cuando uno ora, está uno reconociendo que uno necesita de Dios y que depende de Él, mis hermanos. Cada vez que un cristiano ora, está reconociendo delante del Señor que no puede con ese asunto en su vida, que no puede con ese asunto en su familia o en su trabajo o en no sé lo que esté pasando. Pero quien confía plenamente en Él, hecho de que Dios, mis hermanos, de Dios, confía plenamente en Él, entonces es un reconocimiento, mis hermanos, de dependencia en Dios. Cuando alguien dice: Señor, no confío ni en mí mismo, pero confío plenamente en ti. ¿Saben, mis hermanos? Esa es la esencia de la oración cristiana. La esencia de la oración, verdaderamente, mis hermanos, es un reconocimiento humilde de impotencia y dependencia a Dios. Es eso. Por eso, mis hermanos, depender de Dios continuamente es orar continuamente. Si tú me dices, o alguno de ustedes me dice, mis hermanos, yo dependo de Dios siempre, bueno, y te pregunto cuánto oras, eso me va a decir cuánto dependes de Dios, si verdaderamente dependes de Él. Porque depender de Dios continuamente es orar continuamente, mis hermanos. Depender de Dios continuamente es orar continuamente.
¿Se acuerdan lo que dice en 1 Tesalonicenses 5:17, mis hermanos? Es un pasaje muy conocido, ¿se acuerdan? ¿Alguien lo sabe de memoria? 1 Tesalonicenses 5:17, seguro que sí lo saben. Bien, ¿cómo dicen mis hermanos? Orad sin cesar. Sí se lo sabían, ¿verdad? Claro que sí. Orad sin cesar. Orad continuamente. ¿Por qué? Porque esa es la esencia, mis hermanos, de la dependencia a Dios. Mis hermanos, o la esencia de la oración es la dependencia en Dios. Necesitamos a nuestro Señor. Lo necesitamos, mis hermanos, en todas las cosas. En todo. Saben, mis hermanos, a partir de la pandemia, ustedes lo saben bien, a partir del 15 de marzo del 2020, suspendimos el culto aquí y empezamos a la semana siguiente a tener cultos de oración diarios. Le doy muchas gracias al Señor porque hemos podido continuarlos, tanto en Zoom como en Facebook y el orar, y le agradezco mucho a mi hermano Marco y mi hermana Silvia por el apoyo grande, mis hermanos, gracias. Gracias. Y también mis hermanos que se conectan continuamente, de lunes a jueves a orar a las 8 de la noche. De verdad. Pero mis hermanos, estoy orando porque más se conecten. Durante la pandemia se conectaban muchos. Pero ahora se siguen conectando, pero ahora menos. ¿Qué indica eso? Cuando tenías una situación difícil, una necesidad de apremio, buscabas a Dios más. Es posible. Pero ahora, ¿por qué no? Saben, mis hermanos, debemos depender de Dios. Quizás alguien diga, bueno, yo no tengo mucha capacidad como para orar largas horas. ¿Saben lo que hacía Martín Lutero, mis hermanos, el reformador? En una de sus biografías dice que si él no oraba cada mañana por lo menos 3 horas, el día para él estaba perdido. Es decir, tengo tantas cosas que hacer que las primeras 3 horas del día voy a orar. Nosotros somos al revés, tengo tantas cosas que hacer que este día no voy a orar. ¿No es así? Porque se te pasa, no oras. Pero debemos ser al revés, mis hermanos. Y si alguien no puede orar mucho tiempo, mis hermanos, déjenme decir lo que decía un predicador del pasado, mis hermanos. Él decía, pues yo no puedo orar mucho tiempo, no me desconcentro. Puedo orar 10 minutos bien concentrado en Dios. Entonces él tomó una decisión de orar 10 minutos cada hora del día. Es otra manera, ¿no es así? Si no te puedes concentrar 1 hora al orar o pasar media hora, ¿por qué no tomas 10 minutos de cada hora para orar y concentrarte en el Señor, mis hermanos? El pasaje nos dice, orad sin cesar, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque a lo largo del día vamos a necesitar la ayuda de nuestro Dios. Vamos a necesitar manifestar el fruto del Espíritu en cualquier situación que se presente. Vamos a tener que tomar decisiones, mis hermanos. Vamos a tener que resolver conflictos con otra persona para hacer bien nuestro trabajo y para hacerlo con una buena motivación, mis hermanos, tenemos que orar. Tenemos que orar, mis hermanos. No podremos hacer bien las cosas y no podremos entrar bien en una batalla si no oramos, mis hermanos. Si estamos en guerra y necesitamos tener una conexión directa con el cuartel general de nuestro Señor. ¿Recuerdan cuando eran niños, mis hermanos? Yo le hacía botes y le perforaba un agujero en el fondo del botecito y le ponía un cordón y lo ponía uno en otro bote, mis hermanos, y uno jugaba con otros niños y a ver, le hablaba a uno, ¿me oyes? ¿Me oyes? Y el otro, sí, te oigo. Bueno, no, te oigo. Así le hacía y se lo ponía uno aquí, ¿me oyes? Y estaba uno así, a una distancia. Y llegaba el sonido a través del cordel. Bueno, eso lo hacíamos cuando éramos niños, mis hermanos. Pero, ¿sabes? Necesitamos una conexión constante, un cordel, mis hermanos, que precisamente es la oración y que nos lleva al cuartel general de nuestro Señor, mis hermanos. Precisamente esto.
Saben, mis hermanos, la oración es un recurso que Dios nos ha dado. Algunos dicen, ¿la oración es poderosa? No. Nuestro Señor, mis hermanos, que es tan misericordioso que responde a nuestros clamores, a nuestras oraciones, mis hermanos. Y es un recurso la oración para tiempos de guerra, de batalla y de lucha nos comuniquemos con nuestro Señor y pedir el momento, mis hermanos, para el momento oportuno su ayuda, mis hermanos. Por eso Dios nos dio la oración. Por eso Dios, mis hermanos, es que nos escucha y solo a través de Cristo, a través de Jesucristo nuestro Señor. Es así, mis hermanos. Y es un recurso que tú y yo necesitamos. Mis queridos hermanos, si queremos seguir avanzando en la vida cristiana, debemos entender que no podremos ganar una sola pulgada de terreno, un solo centímetro, a menos que a través de la oración tú y yo nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es. Cuando tú tienes un problema allí en tu casa, con tu hijo o tu hija, y te estás a punto de enfadar y de enojar, y estás a punto de estallar, puedes orar: Señor, te ruego que me des paciencia para esta situación y me concedas la gracia del fruto del Espíritu, de modo que yo pueda reaccionar con mansedumbre, allí en tu propia casa, con paciencia, con tolerancia, con las demás personas. Pero déjenme decirles, hay otro recurso, mis hermanos, otra manera de que podemos apropiarnos del poder del Señor. ¿Cuál es, mis hermanos? Me pondré la armadura de Dios. Dice el versículo 11 en este pasaje: vestíos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios, no una parte, es toda. Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno o del diablo. Hay un orden, mis hermanos, en estos textos. Ustedes pueden ver el orden. Primero, el apóstol Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor. Eso es lo primero. Pero luego nos manda vestirnos de toda la armadura. Ese es el orden. Y es el orden que debemos hacer. Es necesario, ambas cosas son necesarias. Debemos depender de Dios, pero eso no elimina tu responsabilidad y mi responsabilidad de que tenemos de cultivar y practicar aquellos elementos de la vida cristiana que nos van a permitir enfrentar al enemigo con una manera adecuada. ¿Por qué les comento esto? Porque algunos tienen la idea errónea, mis hermanos, de que la confianza en Dios elimina toda la responsabilidad de parte de uno. No es así. No es así, mis hermanos. De hecho, como creyentes tenemos deberes. Tenemos deberes, mis hermanos, responsabilidades que hacer, tenemos deberes, mis hermanos. Por ejemplo, mis hermanos, tenemos el deber de rendirnos ante el Señor. Tenemos el deber de orar, tenemos el deber, mis hermanos, de comportarnos como es digno del Señor. Son deberes, mis hermanos. ¿Y cómo podremos resistir a las seducciones del maligno si descuidamos nuestros deberes? Vamos a dejar todo en Dios y dices, bueno, me fortalezco en el Señor, que Él me socorra. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar tus deberes como hijo de Dios? No es así, mis hermanos. Tenemos la responsabilidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un deber. Eso es nuestra responsabilidad. Mis hermanos, tenemos que hacerlo. Y tenemos una responsabilidad que debemos cumplir, mis hermanos, y solo que no podemos llevarlo a cabo en nuestra propia fuerza. Por eso debemos depender de Dios. Y esta es una realidad, mis hermanos, la dependencia de Dios. Buscarle, confiar en Él y no en nosotros mismos, y buscarle y buscar a Dios. Pero por otro lado, mis hermanos, tenemos el deber de hacer lo que Dios nos manda hacer. Son dos realidades que están allí en la Escritura, mis hermanos, y debemos hacerlo. Y tan fuerte es esta realidad de nuestro deber, lo que debemos hacer, mis hermanos, que el apóstol Pablo lo repite, mis hermanos,
Lo repite aquí en Efesios 6:13. Por lo tanto, dice, tomad toda la armadura. Otra vez, tómala, la repite, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Cada una de las piezas de esta armadura, como lo veremos en las siguientes predicaciones, mis hermanos, en los próximos días o domingos, es importante. Así que el Señor no nos ha enviado al campo de batalla con las manos vacías, mis hermanos. Todo el poder que necesitamos, todo el consejo táctico, todas las armas, todas las municiones nos han sido provistas y en abundancia, mis hermanos. Sí, el enemigo que enfrentamos es poderoso, pero el Dios que tenemos a nuestro lado es todopoderoso. Y no hay razón alguna, mis hermanos, para que tengamos temor, porque nuestro Señor va con nosotros. Ahora, por último, mis hermanos, sí tenemos que considerar al enemigo que estamos enfrentando. Tenemos que considerarlo. Voy a ser breve aquí, mis hermanos. Dice el pasaje, Efesios 6:12, porque no tenemos, dice el versículo, lucha contra sangre y carne. Gracias, mi hermana. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiénes son estos enemigos que estamos enfrentando en esta guerra? ¿Quiénes son? Bueno, mis hermanos, déjenme decirles dos cosas, una de manera negativa y otra de manera positiva. Mis hermanos, es importante que lo dilucidemos o que lo hagamos así, mis hermanos, y lo dilucidemos. El apóstol Pablo, en primer lugar, lo que dice en este versículo es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Esto no quiere decir que los creyentes no tengamos conflictos con otros seres humanos. Sí, podemos tener conflictos con otros seres humanos, pero Pablo quiere hacernos ver que hay otra guerra más importante que se está librando en otro nivel por encima de lo que nuestros ojos ven. Saben, mis hermanos, tengo una broma con nuestro hermano Lucio, que es diácono de esta iglesia también. Tengo una broma, mis hermanos, y luego lo comentamos y nos comenzamos a reír. Cuando él llegó a esta iglesia, mis hermanos, en la segunda o tercer domingo que venía mi hermano, entonces yo me acuerdo que estaba predicando, mis hermanos, y en la predicación, mis hermanos, de repente doblé un papel como este, mis hermanos, y se lo aventé. No lo recoge, ahí déjelo, le voy a decir por qué. Cuando alguien te hace algo, y eso al hermano Lucio me dice, es que así me recibió, pastor, porque él se sentó hasta adelante y era pues nuevo, y le aventé esta hoja de papel. ¿Por qué le pido que no lo recoja? Si alguien te hace algo, si alguien te ofende o te lastima, ¿sí?, tenemos dos opciones: o lo dejamos en el piso o lo recogemos. Si tú lo recoges, vas a hacer dos cosas: te lo quedas y te vas a quedar con el enojo, vas a tener rencor, amargura. O puedes, si te la aventó, se la vuelves a lanzar. Así es que si alguien te hace algo, te hiere, déjalo, no lo recojas. Pero quiero decirles lo siguiente: tu enemigo no es tu esposa. Tu enemigo no es tu esposo inconverso. Es inconverso, sí, pero no es tu enemigo. Tu enemigo no es tu hijo o tu hija que tienes allí en la casa, o tu enemigo no es tu papá. Tu enemigo no es tu mamá o tu abuelito o tu hermano o tu padre. No son tus enemigos, mis hermanos. Nuestros verdaderos enemigos no son aquello que ven nuestros ojos. No es así, mis hermanos. Tu enemigo no es ese compañero de trabajo que te molesta.
Tu enemigo no es ese compañero de universidad que se burla de ti porque eres cristiano. No, tus enemigos no son los hermanos de aquí de la iglesia. No, mis hermanos. El pasaje dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Sí, es cierto, muchas veces Satanás y sus huestes usarán a personas de carne y sangre para atacarnos y molestarnos. Sí, pero nosotros, tú y yo, debemos ser capaces de ver más allá, de ver que la verdadera batalla se está librando en ese momento entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Mis queridos hermanos, les voy a repetir esto. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Tienes un problema ahora en tu hogar, en tu casa, en tu oficina, en la escuela? No son las personas. Tienes que aprender a ver más allá y a no responder como frecuentemente, mis hermanos, nuestra emoción o nuestro sentimiento nos dicta. No es así, mis hermanos, no es así. No son el verdadero enemigo, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu hijo, ni tu suegra, ni tu nuera. No es el verdadero enemigo ese. Eso es lo que nos dice el pasaje. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Esos no son los verdaderos enemigos. Si algo te está molestando de alguna persona, tienes que ser capaz de ver más allá, comenzar a orar por la persona y librar la batalla espiritual. Apréstate para entrar en batalla. Más adelante veremos todo lo de la armadura, mis hermanos, pero tenemos que hacerlo. Muchas veces, mis hermanos, muchas veces no vemos los asuntos. En la antigüedad, mis hermanos, las personas no creían en los microbios. Pasteur y otros más, mis hermanos, lo tuvieron que demostrar. La ignorancia de la gente no les permitía ver que había enfermedades que eran causadas por gérmenes. Y ahora las podemos ver en microscopios, mis hermanos. Pero aún hoy en día, hasta creyentes hay, mis hermanos, que ignoran y niegan la existencia del maligno y de sus huestes, mis hermanos. Y es por ignorancia. Y es por esa misma ignorancia, mis hermanos, que muchas personas están esclavizadas por el maligno. Por esta misma ignorancia, son esclavos. Y lamentablemente llegará el día en que todos los hombres vendrán a ser conscientes de esta realidad espiritual, pero ya será tarde en aquel momento, cuando Cristo dirá en el día de juicio: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado precisamente para el diablo y sus ángeles, y con ellos van a compartir la eternidad por los siglos de los siglos. Y todos sabrán que existe el maligno, pero para algunos será demasiado tarde. Tenemos que aprender a ver más allá, mis hermanos, más allá. ¿Qué caracteriza al maligno y a sus huestes? Perdón, mi hermano, que le lancé la pelota, pero no la recoja, déjelo allí. ¿Qué caracteriza al maligno y a sus huestes? Brevemente, mis hermanos. En primer lugar, ¿qué caracteriza al maligno? Son poderosos. Son poderosos. Esto es lo que debemos entender. Está implícito en la exhortación. ¿Cuál es la exhortación de la Escritura? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Está implícito. ¿Por qué? Porque el maligno y sus huestes son poderosos. Por eso es que debemos fortalecernos en el Señor, mis hermanos. Debemos hacer esto precisamente, mis hermanos. Son seres poderosos que ejercen una gran influencia en nuestras generaciones en las que nos ha tocado vivir, mis hermanos, a través de ideologías, a través de pensamientos, mentes que se apartan de Dios y que no buscan a Dios, que no tienen a Dios, ideologías, filosofías, mis hermanos, que no se desarrollan solas, no. Existe un ser maligno y cruel y mentiroso a quien la Biblia llama diablo y Satanás, y que maneja todas estas cosas con el fin de pervertir la mente de los hombres y arrastrar a las personas lejos de Dios y conducirlos a su propia destrucción. Es esto, mis hermanos.
Cada una de estas ideologías no aparecen porque sí. ¿Recuerdan la ideología de género que ahora está tan en boga? O género no binario, género fluido, género... Vamos a tener pronto, mis hermanos, una conferencia para... El día de ayer lo estábamos planeando con el grupo de consejería de aquí de la iglesia, en el taller que estamos dando, mis hermanos, y pronto lo vamos a hacer para la iglesia y también si alguien quiere invitar a alguna persona, mis hermanos, entender esto, los jóvenes, los adolescentes y también nosotros, entender esto. ¿Por qué surgen estas ideologías? ¿En qué consisten? ¿Por qué surgen? No aparecen porque sí, no aparecen por casualidad, mis hermanos, no es así. El maligno y sus huestes están detrás de esto, para pervertir la mente de las personas, mis hermanos, y esclavizar a la gente, una terrible esclavitud. Por eso dice la Escritura, Efesios 2:1, mis hermanos, aquí dice en el pasaje, 2:1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso éramos tú y yo. Eso éramos tú y yo, esclavizados por el pecado, siguiendo la corriente, dice el pasaje, mis hermanos, de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el maligno. Eso éramos ustedes y yo, pero gracias al Señor nos ha liberado, mis hermanos, nos ha liberado. ¿Sabes? El maligno quiere destruir vidas, mis hermanos, y lo hace, y debemos estar preparados. Segundo lugar, este enemigo, mis hermanos, no solo es poderoso, también es malvado. Es malvado. Es malvado. El pasaje, mis hermanos, dice que son gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así dice el versículo. Huestes espirituales de maldad. El enemigo usa todo el poder que tiene con una sola intención. Y no es hacernos la vida más divertida, no, mis hermanos, no. Sino es precisamente destruir. No hay una pizca de bondad, no hay una pizca de amor, mis hermanos, para nadie en Satanás y sus demonios. Solo es crueldad y maldad. Por eso el Señor Jesucristo advierte que es homicida y mentiroso. Así decía nuestro Señor. Mis hermanos, los hombres malos, dice el apóstol Pablo, irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Es malvado. Pero por otro lado también son astutos. Son astutos. Esta es la palabra, mis hermanos, la idea de la palabra griega. Allí ven en el pasaje que dice acechanzas. Las acechanzas del maligno. Esta palabra, mis hermanos, es una palabra griega que es metodías, de allí viene la palabra en español metódico, mis hermanos. Y esto sugiere una combinación de agudeza y de ingenio engañoso. El maligno no ataca a ciegas o a tontas y a locas, mis hermanos. Tiene un plan conforme, el cual actúa para hacernos caer en pecado y para extraviar al creyente, ya sea doctrinalmente o a través de que caiga en pecado, mis hermanos, para hacer tropezar, para crear división en la iglesia, para que las familias haya problemas, mis hermanos, todo con un fin, de que el creyente al dar su testimonio sea ineficaz en dar su testimonio. Así es, mis hermanos, es mentiroso y homicida. Quiero terminar, mis hermanos. Y quiero terminar diciéndoles que sí, el enemigo es astuto, es malvado y es poderoso. Y eso pudiera parecer, mis hermanos, quedarnos con una cuestión de derrota. No es así. Por eso quiero terminar en este sentido. Y quiero decirles, mis hermanos, que aunque la lucha es fuerte y constante y peligrosa, mis hermanos,
El apóstol Pablo lo que está diciendo, mis hermanos, es que no solo podemos resistir al maligno, sino que podemos avanzar y vencer. Eso es lo que dice. Por eso, mis hermanos, dice el pasaje aquí, mis hermanos, Efesios 6, 10 el 11 es versículo 11 y luego el versículo 13. Dice allí el pasaje así: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Y lo repite en el 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La idea, mis hermanos, aquí del día malo es que vendrán días difíciles, vendrán días complicados. Así es la vida, así es, mis hermanos. Hay días que son fáciles y tersos, y hay otros días complicados, realmente difíciles. Bueno, debemos estar preparados, mis hermanos. Un soldado no se pone el uniforme, mis hermanos, cuando hay la batalla. Siempre lo usa, mis hermanos. Y así debemos ustedes y yo estar siempre preparados para el día malo, para el día de la dificultad, el día de la lucha, mis hermanos. Así es, y así debemos estar, mis hermanos. Así es que el Señor nos advierte que debemos velar, estar preparados, orar, mis hermanos, cumplir nuestros deberes como creyentes y siempre ampararnos bajo la fuerza de nuestro Dios y su gran poder, mis hermanos, su gran poder. Apropiate del poder del Señor, apropiate, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Hazlo así, mis hermanos. Si tú y yo lo hacemos así, podremos avanzar, crecer, madurar espiritualmente, crecer en fe más y más y más, mis hermanos. Recuerden esto: la vida cristiana, mis hermanos, no es un campo de diversión. Y no se vive, mis hermanos, pues sin estar listos. No podemos ser negligentes, mis hermanos, ni perezosos. Al contrario, mis hermanos, les pido a cada uno de ustedes, mis hermanos, que lo tomemos con profunda seriedad. Nuestro Señor está con nosotros y podremos crecer espiritualmente. Podremos compartir de Cristo también. Podemos hacerlo, mis hermanos, porque nuestro Señor está con nosotros. Quiero terminar. ¿Se acuerdan del pasaje Josué 1:9? Es muy conocido, mis hermanos. Y vamos a leerlo, mis hermanos. Aquí está, Josué 1:9. Vamos a leerlo. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu palabra y por las advertencias que nos pones en ella. Todo lo que está escrito, mi Señor, es para nuestra enseñanza. Gracias, 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 Señor. Pero Padre Celestial, nos damos cuenta que estamos en una batalla, en una lucha de dimensiones eternas y consecuencias también eternas, mi Señor. Pero gracias porque tú nos has elegido, como dice tu palabra. Y también gracias, mi Señor, porque desde antes de la fundación del mundo ya nos tenías en tus planes. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, porque en Cristo tenemos perdón de pecados. Gracias también porque en Cristo hay redención y vida eterna. Gracias, Señor. Pero nos damos cuenta que hay una batalla, hay una lucha eterna, mi Señor, de dimensiones cósmicas. Y Padre Celestial, permítenos, Señor, ayúdanos, Señor, a siempre buscar tu rostro, buscar tu presencia en nuestras vidas, buscarte a ti y depender de ti. Hoy mismo, Señor, nos damos cuenta que si confiamos en nosotros mismos vamos a fallar. Por eso, Señor, queremos buscarte y depender de ti todos los días de nuestras vidas,
Ayúdanos, Señor, ayúdanos en esta batalla, ayúdanos en esta lucha, a mis hermanos y a mí. En las batallas que cada uno de mis hermanos tiene, ayúdales, por favor, mi Señor eterno. Ayúdanos, Padre Celestial, y concédenos, mi Señor, ser fortalecidos en nuestro interior con tu gran poder, el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Gracias porque en tu palabra, aunque esta promesa fue dicha a Josué, nos la queremos apropiar nosotros hoy. Fue dicha a Josué, sí, pero también, Señor, nos la apropiamos hoy nosotros, esta promesa en que debemos esforzarnos y ser valientes, porque siempre estás tú con nosotros donde quiera que vamos. Y eso es lo que nos anima, lo que nos da esperanza, mi Señor, y nos da valor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Te pido que bendigas esta tu iglesia, cada familia, mi Señor, y permítenos, danos el privilegio de obedecerte, de hacer aquellas cosas que te agradan, bendito Dios. Nos entregamos a ti sin reservas. Acepta nuestras vidas hoy, Señor, en ofrenda para ti. Gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Muchas gracias y bendiciones.